en la iglesia de Ramstein, Dios mío, mis hermanos de Ramstein, que también están aquí con nosotros, nos gozamos, amén, todos juntos, recordando, a veces decimos la iglesia de tal sitio, la iglesia de tal sitio, pero en realidad somos todos una iglesia. ¿Verdad que sí? Eso lo utilizamos ya por verbos o palabras humanas, pero en realidad la iglesia de Cristo es, dígalo duro, la iglesia de Cristo es. Él no viene a buscar a lo de allí, ni lo de acá, ni lo de aquel lado. No, Él viene a buscar una iglesia. Y esa iglesia que se guarda en santidad, que se ha apartado del pecado para seguir a Cristo. Amén. Que le ha dicho al mundo no y a Cristo sí. Aleluya. Que ha creído en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios se encarnó en un hombre que se llama Cristo, en esa figura de Él. Amén. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. El Señor no viene a buscar a los católicos o a los evangélicos o a los presbíteros, pero no. Él viene a buscar una iglesia. El ser humano, el hombre, es que ha formado tantas religiones, pero en Dios no hay religiones. Es más, para que usted entienda, Cristo no es ni pentecostal, Cristo no es evangélico, Cristo no es católico, Cristo no es... no, Cristo no es nada de eso. Usted dirá, pastor, usted se está metiendo en un problema. No, en Dios no existe religión. Dios no es religión. El reino de Dios no es religión, no está basado en religión. Está basado en la relación de un padre a un hijo. Se trata de una relación, no de una religión. De un hijo que se acerca a un padre y de un padre que está buscando a un hijo. Está aquí la iglesia. Que eso fue lo que se perdió en el huerto del Edén. Una relación entre un padre y un hijo. Y la Biblia dice que Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? ¿Una religión? No, una relación entre Dios y el ser humano. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Me gozo con todos ustedes. Mira, hoy es un día muy especial. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hoy es un día feriado. ¿Sabe usted eso? Hoy es feriado. Quizá muchos países de Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe, no festejan este día. Pero la nación de Alemania, este país, tenemos el privilegio de que este día es un día bíblico y lo festejan. Aunque quizá con una perspectiva diferente, o ya la nueva generación lo festejan de una forma distinta, pero hoy es el día de Pentecostés. ¿Está aquí la iglesia? Mire, que usted está en un país privilegiado, usted está en un país bendecido. Por ende, desde aquí se esparció otra vez la restauración de lo que es la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero puso las tesis de él en la iglesia, amén, y dice que desde ahí volvió el evangelio a recobrar vida. Aleluya. Y hoy es un día hermoso, un día glorioso, que es el día de Pentecostés. Y yo quiero hablarle de eso a usted. Yo quiero que usted tome su Biblia en sus manos, o busque su Biblia, por favor. Tome su celular en sus manos si tiene una Biblia digital, pero por favor no abra Facebook y mucho menos Instagram. Deje eso para después, ¿ok? Sí, porque ese Facebook es muy pegajoso. Uno buscando la Biblia le sale una foto de que recuerdo tuyo del año pasado y ahí se engancha usted. Y el pastor hablándole de Pentecostés y usted enganchado en Facebook. Que el Señor reprende ese demonio. Aleluya. ¿Cuánto están alegres? Yo estoy como, usted no nota a su pastor alegre hoy. Hoy yo me siento más alegre que nunca. Cuando yo veo a Luis me siento contento al lado de Mimi ahí. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, Luis. Amén. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2. Los versos 1 al 4. Quiero leer estos versos y hablar bajo el tema Pentecostés, el día que el cielo tocó la tierra. Dios mío, eso es poderoso.
El día de Pentecostés, el día que el cielo tocó la tierra. Cuando tengan hechos, despiértenme que estoy medio... Amén. Capítulo 2, a la altura del verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Aleluya, ¿lo tienen? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Estaban todos unánimes. Unánimes. Son parecidas, pero no es igual. Usted y yo podemos estar aquí juntos, pero no es unánime. Porque estar juntos, estar todo en el mismo lugar, pero estar unánime es tener el mismo propósito en ese lugar. ¿Está aquí la iglesia? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aleluya. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Diga gloria a Dios. Diga conmigo Pentecostés, cuando el cielo tocó la tierra. Aleluya. Mire, hablar del Espíritu Santo o hablar de la persona del Espíritu Santo es hablar de toda la Biblia. Usted se preguntaría, ¿pero por qué, pastor? Bueno, la persona del Espíritu Santo, que es la persona, una de la deidad de la Trinidad de Dios, muchas veces lo ponemos al menos, porque verbalmente y humanamente decimos la tercera persona. Y cuando decimos la tercera persona en nuestro cerebro, lo que nos da a entender a nosotros que Él está en el tercer lugar, ¿verdad que sí? Sí, porque si decimos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, entonces lo damos como que Él está allá, está lejos. Pero no es así. El decir que Él es la tercera persona no quiere dejar dicho que Él está en el tercer lugar, porque Dios es uno. Ellos tres forman la deidad divina. Amén. Pero hablar del Espíritu Santo es hablar de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se habla y se menciona la persona del Espíritu Santo. Es decir, que si usted quiere hablar de Él, usted va a leer la Biblia y donde quiera va a encontrar rastro del Espíritu Santo, que se menciona, que se habla del Espíritu de Dios. Pero hoy yo quiero hablarle de algo que pasó un día. La humanidad siempre ha tenido hambre de Dios, aunque vemos cómo se encuentra el ser humano, pero siempre ha habido esa hambre de Dios, y a través de la historia el ser humano ha querido llenar un vacío en su alma, en su espíritu, y ese vacío lo ha querido llenar a través de la fama, de las riquezas, de las cosas materiales, ha querido llenar con los lujos y muchas cosas más, la cual le es imposible al ser humano ocupar ese lugar que le pertenece al Espíritu Santo. ¿Está aquí la iglesia? Es decir, en el ser humano hay un vacío, que es un vacío espiritual, que solamente Dios lo puede llenar otra vez. Ese vacío sucedió cuando el hombre pecó contra Dios, le falló a Dios. Dice la Biblia que Dios mismo dice, no puede contender mi espíritu con el del hombre. Y dice que Él le estiró. Desde ese momento el hombre pasó a ser de espiritual a un alma o una persona almática. Es decir, que se valía por sus 5 sentidos. Por lo que ve, por lo que escucha, por lo que huele, por lo que siente. Pero el Espíritu de Dios no se basa a las cosas naturales. ¿Está aquí la iglesia? Sino que el Espíritu Santo, por eso Dios nos ha dado la fe. Para que sin ver nosotros creamos. Para que sin escucharlo nosotros creamos. Para que sin verlo nosotros creamos. ¿Está aquí la iglesia? Que eso fue lo que el hombre perdió allá atrás en el huerto.
Muchos intentan llenar ese vacío de riqueza, de poder, de religión, de placeres, pero nada puede satisfacer el corazón del hombre como satisface la presencia de Dios. Desde el principio vemos a Dios relacionándose con el hombre. Dios ha sido el que desde el principio ha estado buscando al hombre. ¿Usted sabe eso? Nosotros decimos no, porque cuando yo vine a Dios, no, fue Dios que te trajo a Él. Qué diferente. No, porque cuando yo me convertí, no, cuando Él te convirtió a Él. Por eso Cristo dijo, no fueron ustedes que me escogieron a mí, fui yo que lo escogí a ustedes. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, Dios desde el principio vive buscando cómo relacionarse con el hombre. Por ejemplo, en el huerto habló con Adán. Él se paseaba en el huerto. Con Noé mostró su misericordia. Con Abraham hizo pacto. Con Moisés descendió en fuego sobre un monte. Y con Israel caminó en medio de un desierto. Es decir, que el hombre a través de la historia nunca le ha faltado que Dios le esté buscando. Por ende, cuando Adán peca en el huerto del Edén, quien salió a buscar a Adán fue Dios. Dice la Biblia que Dios, cuando se paseó por el huerto, dijo: Adán, ¿dónde está? No fue Adán buscando a Dios, sino Dios buscando a Adán. Y así es desde el principio. Pero en el Pentecostés, hermanos queridos del alma, ocurrió algo diferente, extraordinario. Dios ya no estaría solamente sobre un monte, ni únicamente en un templo hecho de manos de hombre. No, el día de Pentecostés, Dios decidió venir a la tierra y habitar dentro de usted. Wow, yo siento usted hubiese dicho tan siquiera wow. Porque usted sabe lo que es Dios viviendo dentro de un ser humano. Ahora, si a usted no le importa eso, ya esos son otros 500, como dice por ahí. Pero eso para mí es algo impresionante. Que un Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, haya tomado la decisión de venir a habitar dentro de mí. Qué poderoso es eso. Ahora Dios vino a habitar dentro de su pueblo por medio de la persona del Espíritu Santo. Pentecostés no solo fue un evento emocional, no. El día de Pentecostés no fue un evento solamente donde ellos no tenían nada que hacer y se reunieron en un aposento y sucedió algo. No. Es algo que está en la historia, que cambió la historia de la iglesia. ¿Está aquí la iglesia? En ese día, oiga, el temor fue vencido. Los débiles recibieron poder. Los confundidos recibieron dirección. Y una iglesia pequeña se convirtió en una iglesia llena del poder del Espíritu de Dios. Sí, no fue cualquier cosa lo que sucedió en ese día. Fue algo extraordinario. La iglesia no necesita más entretenimiento. La iglesia necesita un Pentecostés, que el Espíritu Santo vuelva otra vez a llenarlo a usted. Sí, porque somos expertos yendo a seminarios, yendo a estudios y hacemos cuantas cosas parecen por ahí. Y no está mal, porque hay que aprender de la palabra de Dios. Pero de nada te vale tener mucha palabra, mucha Biblia y poco espíritu. Yo siendo usted hubiese saltado ahí mismo. De nada te vale tener mucho conocimiento y poco Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que cambia. El Espíritu Santo es quien transforma. El Espíritu Santo es quien sana. El Espíritu Santo es quien convence. Es decir, que tú puedes tener mucha palabra, pero tus palabras son vacías sin el Espíritu Santo. Entonces, muéstrame más Espíritu Santo y poca palabra. Está aquí la iglesia. Y no te estoy diciendo que te convierta bruto. No, tienes que estudiar. Aprende, pero también tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Wow, gloria a Dios. No necesitamos solamente palabras humanas. Necesitamos la presencia viva del Espíritu Santo de Dios.
Porque cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, los corazones cambian. Las cadenas se rompen. Los enfermos son sanados y reciben fe. Y la iglesia vuelve a caminar como Cristo y con Cristo. No, yo siendo usted le hubiese dado un aplauso mejor al Señor. Si es eso lo que Él se merece, usted está mal. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad. ¿Está aquí la iglesia? El Espíritu Santo es que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Mire, sin el Espíritu Santo a usted se le hace imposible vencer esas debilidades. Imposible. Pero con el Espíritu Santo somos más que vencedores. Con el Espíritu Santo podemos alcanzar lo inalcanzado. Con el Espíritu Santo podemos romper lo que se aparezca en el medio, porque Él es poder. Aleluya. Está aquí la iglesia. En Pentecostés fue el cumplimiento de una promesa divina. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. No fue una cosa así que vino de la nada sin esperarlo. No, ellos estaban allí esperando esa promesa. Cuando Jesús fue ascendido al cielo, le dijo a ellos: no salgan de Jerusalén sin que antes llegue sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. No salgan de Jerusalén. Si antes de subir al cielo Jesús dejó esa promesa poderosa: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1 verso 8. Mire, los discípulos estaban confundidos y con miedo. Ya ellos habían visto a Jesús resucitar de entre los muertos. Jesús le había hablado de su muerte y de su resurrección, ¿verdad que sí? Y ellos vivieron eso. Porque cuando Jesús muere, al tercer día resucita, se le aparece a sus discípulos. Es decir, que ya ellos vieron el poder sobrenatural de Dios. Pero todavía en ellos había temor. Todavía en ellos había miedo. Todavía en ellos había debilidades humanas que no las podían sobrellevar. Pero Jesús le dijo: tranquilo, que es necesario que yo me vaya para que el otro venga. Está aquí en la iglesia. Es necesario que yo vaya al Padre, para que cuando yo vaya al Padre yo le diga que envíe al otro consolador, el Espíritu Santo. Porque Jesucristo sabía y entendía que Él, humanamente hablando, no podía estar en todas partes en el mismo lugar, o en diferentes lugares, perdón. Por eso si Él iba a Jerusalén, Él solamente estaba en Jerusalén. Si iba a Samaria, Él solamente estaba en Samaria. Y Jesucristo dijo: no, yo tengo que resolver esto. Que cuando esto se resuelva, que venga el Espíritu Santo, va a estar en Samaria, en Judea, en Jerusalén al mismo tiempo. Está aquí la iglesia. Porque donde quiera que hay un hijo de Dios está Dios. Donde quiera que hay un hijo de Dios está el Espíritu Santo. Y si estamos esparcidos por todas partes, el Espíritu Santo está en todas partes. Porque Él es omnipresente. Aleluya. Entonces ellos vivieron eso. Jesús sabía que ellos no podían cumplir la misión con fuerza humana. Él le dijo: mire, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero Él sabía que habían debilidad en ellos. Temor, tenían miedo de que el Sanedrín, aquellos que le siguieron a Cristo para crucificarlo, ellos también tenían miedo de ellos. Aleluya. La iglesia no puede avanzar solamente con talentos, con estrategias, con conocimiento o con capacidades humanas. No solamente con eso, es parte del asunto, pero con eso usted no va a alcanzar lo que Dios quiere alcanzar con usted. Entonces es necesario de que nosotros tengamos ese poder sobrenatural de Dios en nosotros. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis que revestido del poder del cielo. Lucas capítulo 24 verso 49. Ellos obedecieron, esperaron, oraron, perseveraron unidos, juntos y unánimes, esperando la promesa que el Señor le había prometido. El Espíritu Santo era una promesa. El Espíritu Santo
Era algo que iba a venir del cielo de parte del Padre para que viniera no solamente a estar con nosotros, sino que estuviera en nosotros. Eso fue lo que le dijo Jesús. El Espíritu Santo de Dios de la promesa vendrá y estará con ustedes y en ustedes. Sí, ya usted no camina con una persona al lado, no, usted camina con el Dios suyo por dentro. Wow, Dios santo. El día que el Espíritu Santo vino para quedarse fue el día de Pentecostés. Él vino para quedarse. Él no vino de paseo ni está buscando un hotel donde amanezca un día, 2 días, 3 días. No, no, no. Él vino para quedarse. En el antiguo pacto él venía a hacer obras especiales. Venía sobre un rey, o venía sobre un profeta, o venía sobre un sacerdote, pero tenía que volver. Porque todavía la misión del Padre no se había hecho, que era que resolviera el problema del pecado en el ser humano. Había que haber una redención. Cuando Cristo redimió al ser humano, entonces dijo: el consumado es. Ya me puedo ir para que el otro venga. Entonces, Él no está buscando aposento donde habitar una noche, no, Él está buscando un lugar donde posar para siempre. Está aquí la iglesia. Es decir, que si tú eres un hotel espiritual, cambia tu modo de pensar, porque es lo que está buscando: una casa, un templo para morar para siempre. Él vino a quedarse. Él no vino de visita. Él vino para estar contigo todos los días hasta el fin. Es decir, que aún en aquellos momentos buenos de alegría, de gozo, de abundancia, Él está ahí. ¿Cuántos saben que Él está ahí? Pero también en los momentos difíciles, de lloro, de maltrato, de necesidad, de enfermedad, Él está ahí. Porque Él no dijo que Él se iba a ir, te iba a dejar solamente cuando tú estuvieras pasando por momentos difíciles. No, no, yo estaré con ustedes todos los días. Aleluya. Y el día de Pentecostés que Él vino y decidió estar con nosotros, dice el verso capítulo 2, verso 4, el libro de los Hechos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que vino un estruendo del cielo, un viento recio, y lenguas repartidas como de fuego se esparció por toda la sala, y empezaron a hablar en otras lenguas. Era una confirmación de que algo sobrenatural había caído en ese lugar, había descendido en ese lugar. Y eso sucedió el día de Pentecostés. Un día como hoy, un día donde estamos nosotros reunidos, un día donde estamos celebrando el día de Pentecostés. Ellos estaban allí preparados, esperando la promesa del Padre, el Espíritu de Dios. Y dice que vino como un viento recio. El viento representa la presencia de Dios, la presencia invisible de Dios. Al viento usted no lo ve, pero lo siente, ¿verdad que sí? Así mismo es el Espíritu Santo. Usted no lo va a ver, pero lo va a sentir. Está aquí la iglesia. Dice que lenguas como de fuego se repartió sobre ellos. Y el fuego significa, o tiene significado de purificación, de santidad, de pasión, de poder divino. Eso es lo que significa, que ese poder de Dios fue repartido sobre ellos. El Espíritu Santo transforma vidas. El Espíritu Santo vino para transformar vidas. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, en esa persona tiene que haber cambios. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en una vida, en esa vida tiene que haber cambios. Porque de lo contrario, si no hay cambio, Dios no está allí. Mire, es algo peligroso, y a la vez es algo que usted puede tomar para saber si usted tiene a Dios metido por dentro. ¿Está aquí la iglesia? Sí, que si Cristo vive en mí, yo tengo que reflejar a Cristo. Eso no me lo entendieron. Déjame decírselo de este lado que hablan dominicano. Que si Cristo vive en mí, yo tengo que reflejar a Cristo. De este lado me entienden mejor. Si Cristo vive en mí, yo tengo que reflejar a Cristo. Y Cristo no es mentiroso. Cristo ama, Cristo perdona, Cristo transforma, Cristo sana, Cristo está en todo lugar.
pero tenemos que reflejar a Cristo en nosotros. Pedro es un ejemplo claro. Antes del Espíritu Santo haber venido sobre Pedro o habitar en Pedro, Pedro lo negó. No, yo no los conozco a esos. Sí, tú te pareces a ellos. Tú caminas como ellos. No, yo a ese, no, yo no los conozco. Porque todavía el Espíritu Santo no moraba en Pedro. Pedro tenía temor de que le pasara lo mismo que le pasó a Jesús. Tenía temor de que lo crucificaran, de los que lo persiguieran. Eso tenía temor Pedro. Pero el Señor le decía, no te preocupes, Pedro. Deja que el Espíritu de Dios venga sobre ti. Venga a habitar contigo. Tú vas a ser una persona diferente. Tú vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de comportarte. Tú vas a quitar el miedo que está en ti. Te va a volver en un hombre poderoso en la tierra. Está aquí la iglesia. Después del día de Pentecostés, Pedro predicó con poder y autoridad. Oye, ese Pedro que lo había negado a Jesús, ahora se para él delante de la multitud a predicar el evangelio. Usted sabe el riesgo que estaba cogiendo Pedro allí. Porque uno lo ve desde la perspectiva normal. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Predicó el evangelio, se convirtieron 3,000 personas. Sí, pero estaba corriendo un riesgo que la misma persona que crucificaron a Cristo lo agarraran a él y lo crucificaran también. Pero él no tuvo temor de eso. Él predicó el evangelio. Está aquí la iglesia. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos fue dado para darnos esa autoridad y ese poder de predicar el evangelio de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, aleluya, el cobarde recibe valor, el débil recibe fuerza, el triste recibe gozo y el perdido recibe dirección. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Endereza a la persona. El Espíritu Santo empieza a direccionar a cada persona hacia su futuro profético en Dios. Cuando nosotros andábamos sin Cristo y sin esperanza en el mundo, andábamos como un chivo sin ley, que cualquier parada que nos dejaran pensábamos que habíamos llegado. No sabíamos ni para dónde íbamos ni de dónde veníamos, porque no teníamos dirección de Dios. No teníamos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Pero ahora que tenemos a Dios en nuestros corazones, las cosas es diferente. ¿Cuántos tienen a Cristo metido por dentro? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios por dentro? Entonces ya tú no te vale a ti mismo. Tú tienes que dejarte guiar del Espíritu Santo. Dice Pablo en una de sus cartas que si verdaderamente somos hijos de Dios y si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que dejarnos guiar de Él. Eso yo creo que ustedes nunca lo han leído ni está en su Biblia. Porque yo creo que si lo hemos leído y está en nuestras Biblias, el deber nuestro es dejarnos guiar del Espíritu Santo. El deber nuestro es dejarnos guiar por Él. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Él pagó por tus pecados. Tú no pagaste por ti. Él pagó a precio de sangre por tus pecados. Y Pablo dice, pues ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a aquel que con su vida fue paga en la cruz del Calvario. Él pagó con su vida, ¿qué? Tus pecados. El que tenía que ser crucificado en una cruz era yo. Diga conmigo, yo. Dígalo duro, yo. Usted era que tenía que ser crucificado, flagelado, escupido, maltratado. Ay, pero ay, gracias a Dios. Ay, gracias, Señor, que mandaste a tu hijo a morir por mí. Qué lindo se escucha eso, ¿verdad que sí? Pero tiene que pagar un precio ahora. ¿Cuál es el precio, pastor? Tengo que irme de rodillas hasta la iglesia del centro. No por obra para que nadie se gloríe. El precio que tú tienes que pagar es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dígalo duro, obediencia. Porque no todo el mundo es obediente. Cualquier boca dice gloria a Dios, pero no todo el mundo obedece lo que Dios dice que tiene que hacer. Hubo un rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué me falta para entrar, para heredar el reino del cielo? Oh, ¿tú quieres entrar al reino de los cielos? Le dijo, sí, yo quiero entrar. Bueno, pues, ¿sabe los mandamientos? Sí, me lo sé todo, desde pequeño me lo enseñaron.
Y el Señor, yo me imagino el Señor, ¿qué le pregunto ahora? Bueno, pues te la voy a poner más fácil. Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí el hombre dijo, uy, ahí la cosa está difícil. Porque una cosa es decir yo cumplo y otra cosa es obedecer. Una cosa es cuando tú quieres y otra cosa es cuando Dios quiere de ti. Porque hay mucha gente haciendo la voluntad de Dios cuando ellos quieren, pero no cuando Dios le dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Está aquí la iglesia. Entonces, la obediencia en Dios es lo que nosotros tenemos que pagar. Es el precio que hay que pagar para obedecer a Cristo. Él dijo, no, Señor, yo no puedo vender lo que tengo y dárselo a los pobres. Y dice, pues no te puedo dar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es solamente para valientes. El reino de los cielos es solamente para personas que obedezcan su palabra. Si verdaderamente eres mi discípulo, ¿qué dice él? Pues cumple mi mandamiento. Está aquí la iglesia. Y mire qué interesante. El Espíritu Santo de Dios tiene atributos. Atributos que se le dan a él porque él es eso. Por ejemplo, él tiene poder. Él tiene amor o él es amor porque él es Dios. Él da paz. Él da santidad. Él da sabiduría y dirección. Son atributos del Espíritu Santo. Él tiene poder. La palabra que el apóstol Pablo dice, y recibirán poder cuando haya venido, cuando el Señor dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es la palabra griega que se escribe como dínamo o dinamut, que significa dinamita. En otras palabras, el poder de Dios no es cualquier cosa. El poder de Dios es una dinamita que hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él tiene todo el poder. Está aquí la iglesia. Entonces, esos atributos de Dios, del Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprenderlos, saber que Él es que nos da el poder, la autoridad, la gracia. Él es que nos da la paz, Él es que nos direcciona, Él es que nos guía, Él es que nos fortalece, Él es que nos da la sabiduría a nosotros. El Pentecostés se produjo la iglesia más poderosa que ha existido a través de los tiempos. El día de Pentecostés, después de ese día, la iglesia no volvió a ser la misma. Ellos estaban en Jerusalén, pero no habían salido a predicar el evangelio. Tenían miedo, tenían temor, estaban asustados. No tenían esa fuerza, ese poder, esa autoridad. Yo creo que ni los enfermos todavía empezaron a sanarse porque tenían miedo a orar por los endemoniados. Pero después de eso, empezaron a orar, empezaron a adorar, empezaron a evangelizar, empezaron a vivir en unidad, empezaron a hacer milagros y prodigios. ¿Cuándo? A partir del día de Pentecostés. Para que usted entienda cuán importante es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Está aquí la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, según Hechos capítulo 2, verso 42. La iglesia crecía porque había presencia de Dios. Hoy necesitamos volver a eso. ¿Sabía usted eso? Muchos nos preguntamos por qué no sucede lo mismo que sucedía antes en la iglesia primitiva. Dice que la sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos. La sombra. Pedro daba delantales de él, es decir, ropa que él llevaba en su cuerpo, la daba. Y dice que cuando iban donde estaban los enfermos se la ponían encima y se sanaban. Porque yo creo que hasta el sudor tenía el poder del Espíritu Santo de Pedro. Pero no era la sombra ni tampoco Pedro, para que se sepa. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, tenía el Espíritu Santo, tenía a Dios metido por dentro, portaba presencia. Está aquí la iglesia. Entonces, procuremos con diligencia estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando digo procuremos por diligencia, es que usted deje todo y le dé prioridad a tener a Dios activo en usted. No permita que el Espíritu de Dios se contriste en ustedes.
No permita que el Espíritu de Dios se enfríe en ustedes. No permita que el Espíritu de Dios se ponga en una esquina. Cuando usted lo necesite, lo busca. No, no, no. El Espíritu Santo de Dios no es un juguete que usted lo saca cuando lo necesita. El Espíritu de Dios es lo principal en su vida. Que sin Él usted no es salvo. Sin Él sus oraciones no son contestadas. Sin Él usted no puede vencer las tentaciones ni al enemigo. Diga amén, por lo menos. Aleluya. Entonces tenemos que volver a ese tiempo, a la oración. Mire, no solamente en nuestra congregación, en todas las congregaciones del mundo, el culto más aburrido y vacío es el de la oración. Siempre está un líder y 3 personas, como mucho. Cuando vienen 3 está uno contento. ¡Wow! Y nos agarramos de una vez del verso que dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Esa es la esperanza nuestra, que ese verso está ahí. Porque eso es lo que nos quita a nosotros el dolor de no volver más. Pues sí, porque uno, humanamente hablando, uno diría: no, pero no vale la pena. 3 gente y somos 70, somos 80 y nada más vemos 3, somos 4. Pero de una vez viene el verso: no, no, donde Dios está, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y eso nos da otra vez fuerza a nosotros. ¿Cuánto le da fuerza ese verso? Pero, por ejemplo, ese es el culto más débil de todas las congregaciones. No solamente en nuestra, en todas. En todas. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender eso? Que hay poca oración. Pero la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Es decir, usted ve que hay muchos milagros en la iglesia primitiva porque oraban. Eran gente que se encerraban a orar, no a criticar ni a ver a Facebook. Sí, porque ahora ay, me voy a encerrar con el Señor. Sí, pero deja el celular afuera. ¿Por qué no lo deja afuera? Mire, si hay un ayuno que no podemos dejar de hacerlo, el ayuno del celular. Sí, porque a veces pensamos que dejar de ayunar es dejar de comer. No, también dejar de ver y de escuchar cosas raras. Para que usted escuche la voz de Dios, tiene que dejar de escuchar a Facebook y a Instagram y todas esas cosas raras que andan por ahí. Escuche la voz de Dios, enciérrese sin celular. El deseo no sonoro, es que yo me lo llevo para escuchar esa melodía como la que está sonando aquí. ¿Verdad que sí? Sí, porque eso es lindo cuando usted ora con un instrumental. Pero usted nada más oye ting, ting, ting. Y ese espíritu de la carne, mira a ver quién fue. Y el otro dice: no, no, no mire, no mire. Pero mira a ver, que tú no sabes si es tu esposa. Tú no sabes si fue que le pasó algo a tus hijos. No, no le ha pasado nada, dice el otro. Yo lo tengo todo bajo control. Y vuelve y te dice: no, pero chequéalo. ¡Ting! Y vuelve otra bendito mensaje. Y usted cuando nada más dice: Padre Santo que estás en los cielos, ¡ting! Santificado sea el celular. Dios santo. Sí, que la iglesia primitiva era una iglesia dada a la oración. Que si nosotros no vemos milagros sobrenaturales en el tiempo que vivimos, porque hay poca oración. Miren, no estoy hablando de oraciones baratas como las que hacemos hoy en día, de 3 minutos, 5, 10, 15. No, no. Estoy hablando de oraciones que duraban a la noche entera orando. Ay, pastor, pero usted sí es religioso. No, no, religioso no. Yo te estoy diciendo cosas que hacía Jesús. Jesús lo que hablaba con el Padre en oculto, lo manifestaba el Padre en público. Cuando él decía al Padre: Señor, sana a los enfermos, ya él no tenía que volverle a gritar: Señor, sánalo. No, no, sé sano. Porque ya en lo oculto y en lo reservado, Dios Padre le había dicho: yo voy a sanar a los enfermos. Y así mismo es la vida de oración que tiene que tener todo creyente, todo cristiano en el día de hoy. ¿Usted quiere que Dios se manifieste en su vida? ¿Cuánto quiere que Dios le haga un milagro en su vida? Bueno, pues dedíquele tiempo a Dios. Hable con Él, conozca su voz. Aleluya. Deje que el Espíritu Santo le revele qué cosa tiene que cambiar. Deje que el Espíritu Santo le revele cómo usted tiene que comportarse, cómo tiene que hablar. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Aprenda a escuchar la voz del Espíritu. Pablo dijo: tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pero para usted ser guiado por una persona, usted tiene que escuchar su voz. Y además de escuchar su voz, tiene que obedecer a su voz. Porque una cosa es que usted lo escuche y otra cosa es que usted obedezca a lo que escucha. ¿Está aquí la iglesia?
Era una iglesia de oración. Era una iglesia consagrada para Cristo. Era una iglesia que buscaba a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La dependencia de la iglesia primitiva era el Espíritu Santo de Dios. No se movían sin que el Espíritu Santo le guiara. Si Pedro iba a un lugar, primero oraba. Señor, voy a hacer mi viaje misionero. ¿Qué hago? Espérate. Espérate un tiempo. Ahora ve, Pablo, sal a tu viaje. Pedro, ve ahora a Jerusalén, ve a tal sitio. Y él le decía a ellos lo que tenían que hacer y dónde tenían que ir, porque eran guiados por el Espíritu, pero ellos conocían al Espíritu. Está aquí la iglesia. Mas la iglesia de hoy día, la iglesia del siglo XXI, no conoce ni su propia voz contrimada del Espíritu Santo. Es algo triste y penoso. ¿Por qué? Porque viven escuchando todas las voces menos la de Dios. Ahí se pusieron tristes. Déjeme cambiar de tema. La iglesia de hoy necesita la llenura como el día de Pentecostés, para que haya milagros y prodigios. Vivimos en día peligroso. ¿Sabía usted eso? Y no estoy hablando peligroso porque haya guerra, porque eso siempre va a haber y siempre ha visto. Estoy hablando espiritualmente hablando. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde el hombre y la mujer piensan que es un caballo y hay que aceptarse lo que son un caballo. No, porque hoy amanecí con un deseo que yo soy un cocodrilo. Tú eres un cocodrilo. Mira qué bien. Y hay que aceptárselo. Porque si no, el que cae preso, el que pueden demandar es a ti que no lo está creyendo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Muchos se enfrían espiritualmente. Otros pierden la fe. Otros se desvían del propósito de Dios. Y muchos conocen muchas religiones menos el favor y la misericordia de Dios, pero no conocen la presencia del Espíritu Santo tampoco. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer milagros y prodigios si ni siquiera conocemos su voz? ¿Cómo puede Dios hacer cosas sobrenaturales en nosotros o a través de nosotros cuando nosotros no le dedicamos tiempo al Espíritu de Dios? Mire, le voy a decir algo. Yo sé que muchos de nosotros tienen una noción diferente de orar. Quizá pensamos, le oramos al Padre y estamos orándole al Padre. Y le voy a decir algo, el Padre ya no está aquí en la tierra. Para que sus oraciones lleguen a donde el Padre, quien la tiene que escuchar primero, porque el que la lleve es el Espíritu Santo. Ya el Hijo tampoco está aquí en la tierra. Jesucristo vino e hizo lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia, literalmente está sentado a la diestra del Padre. ¿Está aquí la iglesia? Ahora, hay una persona que yo estoy seguro que está aquí. Y esa es la persona del Espíritu Santo. Es el que me escucha cuando yo le hablo. Es el que me da fuerza cuando yo estoy débil. Es el que me guía cuando yo no sé en qué dirección caminar. Entonces, con quien yo tengo que tener una buena relación y conocerlo bien es a Él. Porque Él es que me revela el Hijo y el Hijo me revela el Padre. Esto es así. Esto es una cadena. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. ¿Sí o no? Sí, que para usted llegar al Padre tiene que cruzar por Jesucristo, pero para usted llegar a Jesucristo tiene que pasar por el Espíritu Santo. Qué complicada se nos ha puesto la cosa. No, complicada no. Lo que pasa es que el Padre trabaja así, en unidad, en equipo, en unión. Está aquí la iglesia. Entonces, sus oraciones son escuchadas por el Espíritu Santo. A quien yo tengo que conocer bien es la voz del Espíritu. A quien yo tengo que obedecer bien es la voz del Espíritu. Porque Él es que me guía. Él es que me dirige. Él es que quita lo que está mal en mí. Me pone las cosas que necesito. Entonces Él es mi amigo fiel. Él es mi compañero. Él está conmigo en la mañana, en la tarde y en la noche. Todos los días. ¿Acaso pueden vivir dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo puede el Espíritu de Dios morar en usted si usted ni siquiera le conoce? ¿Hay problemas, sí o no? ¿Cómo puede el Espíritu Santo de Dios guiarte si tú no lo escuchas? ¿Cómo puede el Espíritu Santo de Dios decirte dónde tú estás bien o dónde está mal si tú no conoces su voz?
Tú escuchas más la voz de las redes sociales que la del Espíritu. Lo que dijo un Juan de los Palotes, que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde viene, a ese sí tú lo escuchas. Pero la voz del Espíritu Santo que te dice dónde tú estás mal, esa tú no la escuchas. Diga, ay, por lo menos. Muchos conocen religión, pero pocos conocen la presencia de Dios. La solución no está en el mundo. La solución sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita el fuego santo de Dios, la pasión por las almas, el poder del Espíritu de Dios sobrenatural y la comunión con Dios a través del Espíritu Santo de Dios. El Pentecostés no fue solamente un acontecimiento histórico, es una experiencia que todo o todavía transforma las vidas. Es una experiencia que todavía está. El Espíritu de Dios no se ha ido ni se va a ir todavía. El Espíritu de Dios estará con nosotros hasta el fin. Hasta que el Señor levante su iglesia y mucho más. Él estará, Él vino para quedarse. Es decir, que si hay alguien a quien usted y yo tenemos que conocer bien es a Él. Obedecerle, conocerle. El mismo Espíritu Santo que descendió en Jerusalén es el mismo Espíritu Santo que está aquí hoy en día. Ese es el mismo, no ha cambiado. El mismo Espíritu Santo que descendió allá en el aposento alto es el mismo Espíritu Santo que te está hablando a ti hoy. Es el mismo Espíritu Santo que te puede sanar. Es el mismo Espíritu Santo que puede fortalecer tus áreas débiles. Está aquí la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que puede darle vida a los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que salva a los que están perdidos. Wow, Dios mío. Hoy el Espíritu Santo sigue siendo y sigue haciendo el llamado que Él está haciendo. De que si tú te sientes débil, acuda a Él. Si tú te sientes cansado, ven a Él porque Él es que te va a dar fuerza. Si caíste, Él es que te va a levantar. Si está enfermo, Él te va a sanar. No es el hombre que sana. El hombre se coge la gloria. Wow, ¿viste lo que pasó? Le puse la mano a un enfermo y se sanó. ¿Y qué me importa a mí si no fuiste tú que lo sanaste? Cabezón. Sí, porque se creen los superhéroes. Fui yo que oré por la mujer inválida y empezó a caminar. ¿Y quién eres tú? Fue el Espíritu de Dios que a través de ti, cabezón, te usó. Él usó un burro. ¿O qué tú eres, el burro? Ah, tú no quieres el burro. Ah, el burro no. Ah, ok. El profeta sí. Ah, fue a un profeta que él la vio a través del burro. Entonces la iglesia de hoy en día se ha olvidado del poder que hay en el Espíritu Santo. La palabra dínamo, la palabra dinamita está en nosotros. Vive en nosotros, mora en nosotros y no se irá de nosotros. Está aquí la iglesia. Diga amén, por favor. Dele un gloria a Dios. Y Dios es tan bueno, diga Dios es bueno. Dígalo duro, Dios es bueno. Que Él usa nuestro lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, si Dios habla en idioma angelical, usted no lo va a entender, ni yo tampoco. Entonces, para nosotros entender su palabra, lo que el Espíritu Santo de Dios es, Él lo pone en símbolo en nuestro lenguaje. ¿Cómo así, pastor? Dame un minuto. El Espíritu Santo en la Biblia lo encontramos también a través de símbolos. Los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia representan su obra, es decir, lo que Él hace. Entonces, si tú quieres aprender lo que Él hace en ti y en otros, tenemos que saber cuáles son esos símbolos. Está aquí la iglesia. Aleluya. Y estos símbolos son fuego, diga conmigo fuego, viento, dígalo duro, viento, como paloma, agua, aceite, sello y arras y garantía. Son símbolos que están en la Biblia que usted lee. Ahora, si usted no tiene uno, usted dice, Dios perdóname. Sí, porque queremos tener de todo menos una Biblia.
La Biblia pasó a ocupar el último lugar de nuestra cabeza, de lo que nos llevamos a los otros lugares. El celular replantó la Biblia, le repasó. Ahora está ocupando el lugar de la Biblia. Cuando un cristiano se iba y salía de su casa sin la Biblia, le faltaba el alma. Ahora no, ahora si el celular se le queda, devuélvete que se me quedó el celular. Dobla aquí, quieren que doble hasta en la autopista. Dobla, aquí no, déjame la salida, dobla. Se me quedó el celular. Yo no sé qué es lo que tiene el celular, lo que esconden, que lo quieren ir a buscar. Pero se le queda la Biblia y dice, no, tranquilo, dale para allá. Yo lo tengo en el celular. Gracias a Dios que sacaron esta aplicación, porque por lo menos no hablamos mentira en eso. Está ahí, está de que la leamos, pero está ahí. Aleluya. Estos son símbolos del Espíritu Santo que Dios dejó plasmado en su palabra para que nosotros en nuestro lenguaje actual podamos entenderlo. ¿Qué es lo que hace Él a través de esos símbolos? El fuego. En Hechos capítulo 2 verso 3 dice, y se le aparecieron lenguas como repartida como de fuegos. Entonces, símbolo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el fuego? El fuego representa la presencia de Dios, la purificación, la santidad, el poder espiritual, la pasión y el avivamiento que hay en él. Eso representa el fuego de Dios. Entonces, cuando usted escuche, se le parecieron lenguas como de fuego, usted, no, Dios lo estaba purificando. Dios lo estaba llenando de poder. Dios lo estaba llenando de unción. Está aquí la iglesia. El Pentecostés, el Espíritu Santo descendió como fuego sobre los discípulos. El fuego consume lo malo y enciende el corazón para vivir para Dios. Eso es lo que llega a nuestras vidas. Cuando usted no conocía del Señor, usted no tenía ni deseo de ir a una iglesia. Le invitaban y siempre decía, sí, yo voy. No tenía la fuerza ni la facultad para levantarse de su casa e ir a la iglesia. Pero el día que el Espíritu Santo de Dios se cogió con usted y lo trajo a Cristo, que usted se convirtió a Cristo, ahora usted quiere leer la Biblia. ¿No se ha fijado en eso? Tiene hambre de visitar la iglesia. Tiene hambre de escuchar de Dios. Porque el Espíritu de Dios produce hambre de Dios. Está aquí la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo no está fría espiritualmente. Está llena de amor, llena de unción y llena de pasión por Dios. Eso es lo que Él produce en nosotros. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, según Hebreos capítulo 12, verso 29. Él también es viento. ¿Qué es Él? Viento. Hechos capítulo 2, verso 2 dice, y de repente vino ¿qué? Del cielo un estruendo como de un viento recio. Ese viento que se paseaba en ese aposento era el Espíritu Santo. Así que cuando tú sientes ese fuego que se pasea o esa brisa que se sopla sobre ti, dice, Espíritu Santo, gracias que tú estás aquí. Y no solamente estás aquí, tú estás en mí. Te siento ese fuego dentro de mí. Está aquí la iglesia. El viento significa y representa el poder invisible de Dios, el movimiento espiritual. Ese viento significa vida, renovación, presencia. Eso es lo que representa esa brisa cuando entra, esa brisa fresca del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Podemos ver el viento, pero si no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿verdad que sí? Entonces cuando ese viento llegue, que el Espíritu Santo de Dios está allí. También lo vemos como paloma. Cuando Jesucristo fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¿quién? Descendió como paloma sobre Jesús. Y ese Espíritu Santo es el que va a posar hoy sobre ti también, como una paloma. Diga amén por lo menos, por favor.
Ese Espíritu Santo es que va a descender sobre tu vida. Ese Espíritu Santo es que va a descender sobre tu familia, sobre tus hijos. Ese Espíritu Santo que va a descender como fuego, como viento, como paloma, pero va a descender sobre ti. Aleluya. ¿Qué significa la paloma? La paloma simboliza paz. ¿Verdad que sí? Por eso vemos siempre una palomita blanca con una, ¿cómo le llaman? Con una ramita de olivo, representación de paz. Y cuando esa paloma está en tu vida, tú tienes paz. Ahora, cuando esa paloma no está allí en tu casa, la paz se va. No hay paz. Entra el enemigo a hacer desacato, a hacer alboroto. Pero cuando la paloma estás, hay paz sobre tu vida. ¿Está aquí la iglesia? La paloma representa pureza. La paloma representa inocencia. Y la paloma representa, aleluya, amor y mansedumbre. ¿Tú no has visto lo mansa que es una paloma? Una paloma vuela porque a veces se siente como agredida, como que la van a agredir, por eso vuela. Pero una paloma, eso es lo más humilde, no hace daño. Esa es la representación de esa paloma. Cuando la paloma de Cristo, del Espíritu Santo, mora en nosotros, en nuestra casa hay paz. En nuestras vidas hay paz. En nuestra región, en nuestro trabajo, en nuestra nación tiene que haber paz, porque la paloma de Cristo, que es el Espíritu Santo, mora en ese lugar. El Espíritu Santo produce un carácter humilde y pacífico en nosotros. La humildad es un fruto del Espíritu. Y cuando decimos el fruto del Espíritu, es que hay un fruto que Él da, que está dentro de mí, y manifiesta ese fruto que se llama humildad. Sí, que si hay algo que usted se da cuenta cuando una persona tiene a Dios por dentro, es cuando esa persona es humilde. Es cuando esa persona tiene amor. Es cuando esa persona es paciente. Tiene dominio propio. Tiene misericordia. Usted dice, tiene a Dios por dentro. Pero si una persona es altiva, no tiene a Dios. Si una persona es rencorosa, Dios no anda por ahí. Si una persona tiene odio, Dios por ahí ni habita. Si una persona no perdona, por ahí Dios ni ha pasado. Está aquí la iglesia, diga amén. Si le está hablando a usted, porque para que usted cambie hoy. Parece piedra, pero es pan del cielo. El Espíritu Santo también lo encontramos como símbolo o como agua en la Biblia. Y este símbolo de agua, en Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de aguas vivas. Pero oiga, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De afuera para adentro? No, de su interior. Dándole a entender a usted que el que está dentro de usted es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a producir ese manantial de agua viva por dentro. Dejen esa loca tranquila, que esa loca, no hay quien se meta con esa loca. Doblen por otro lado. Los demonios llaman a Satanás, mira, aquí viene, déjenla tranquila, váyanse. Sálganse de la vía. Sí, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios está armado y es peligroso. Está aquí la iglesia. El diablo cuando te ve dice, cuidado que está armado y es peligroso. Y yo lo que le digo al diablo, o te quita o te paso por encima. Una de las dos, tú decides. Y el diablo dice, no, para que me pase por encima, mejor me quito. Entonces, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, sellado. Ese sello que quizá usted no lo ve, el diablo sí lo ve. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Y qué sello es ese? Vámonos atrás. ¿Quién ha leído el libro de Job? Cuando Satanás fue donde el Señor, ese intruso, ese perverso, ese necio, le dijo, Señor, préstamelo por un ratico a Job. El Señor volvió y le decía, pero diablo, pero tú no tienes consideración de mi siervo Job. Un hombre fiel, justo, un hombre recto. ¿Qué es lo que tú quieras ahora? Préstamelo. Pero por favor, te voy a pedir algo más. ¿Qué quiere? Quítale el cerco. Usted no se ha preguntado qué cerco está hablando el diablo. ¿Qué será ese cerco? Porque Job nunca lo vio ni habló de ese cerco.
Porque es un cerco espiritual que Dios tiene en ti. Ningún demonio puede acercarse a ti al menos que tú no le abras la puerta. Si tú se la abres, entra. Pero si tú no se la abras, por ahí no va a entrar. ¿Está aquí la iglesia? Y ese cerco es el cerco del Espíritu Santo. Es la protección del Espíritu Santo de Dios. Así que nunca dejes de orar por tu esposo, por tu esposa, y dile: Señor, guárdalo, cúbrelo con la sangre. Señor, guarda a mis hijos. Señor, cubre a mis hijos, porque ese es el cerco que los protege a todos. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 13. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice: y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús, fuisteis sellado. ¿Con qué, Pedro? Pablo, con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, qué interesante. Pablo dice que somos sellados, pero dice: ¿con qué? Fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo del día de Pentecostés, que era el de la promesa. Es decir, que el sello que tú portas no es cualquier sello. El sello que tú portas es un sello original y legítimo. Está aquí la iglesia. Porque yo he visto carros de una forma aquí y tienen otra marca en otro país. Es decir, que es un sello no legítimo. Pero cuando el diablo te ve aquí y tú eres fiel, y te ve en otro sitio y tú sigues siendo fiel, el sello es legítimo. Está aquí la iglesia. Y ese es el sello del Espíritu Santo. Fuiste sellado cuando recibiste al Señor como Señor y Salvador. Fue un sello, me pertenece a mí. Ese es mío, esa es mía. Nadie le puede poner la mano. Me pertenece. Y por último, ¿qué significa el sello? Propiedad privada, seguridad, identidad espiritual y garantía de salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Mírese, la garantía suya. Así que tóquese a ver a dónde que está ese sello para que nunca se le caiga. Ese sello tiene que estar ahí intocable, porque ese es el sello que van a escanear en la puerta del cielo para que usted entre. Es el Espíritu de Dios. Por ende, la trompeta que van a sonar en el cielo, el único que la va a escuchar es el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. No es usted, porque usted no tiene oídos espirituales. Diga: ay, por lo menos. Pero el Espíritu de Dios que mora en usted, que lo va a elevar para arriba. El Espíritu de Dios que mora en usted, que lo va a catapultar para el cielo. Y si ese Espíritu de Dios lo que está en una esquina, abandonado, triste, cansado, ¿quién va a escuchar la trompeta? Aleluya. Usted es propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Cristo? Usted tiene una identidad. No es como eso que dicen ser no, porque yo soy un perro y yo soy los terriers, ¿no? Que le llaman esos locos viejos que andan por ahí. Eso es lo que hay que darle una pela con una correa mojada. Hubieron muchos que no entendieron quizás. ¿Usted sabe lo que es una pela? Una pela es quitarse el cinturón y dejársela sonar. No lo maltrate, pero dele hasta que llore. Sí, porque si lo maltrate lo meten preso. Pero hay personas así que no tienen identidad. Es el problema de la sociedad de hoy en día. Ellos quieren ser alguien. Por eso se hacen tatuajes en todo el cuerpo. Se hacen huecos por todas partes porque quieren llamar la atención. Le hace falta una identidad. Dicen que hoy son un avión. Digo, lo de avión pueden ser las mujeres nada más. Ay, santo Dios, Padre, ten misericordia de ese pastor. Pero mañana dicen que son microwave. Oye, qué cosa. Y pasado mañana dice: ay, no, yo lo pensé, ahora soy un gato. Bueno, pues échale comida de gato y comida de perro. Que se alimente afuera. Enciérralo en una casita afuera entonces. Pero ¿qué te quiero dejar dicho con esto? ¿Que tenemos que despreciarlo? No. Pero tenemos que decirle a ellos quién da la identidad verdadera, que es Cristo. Eso es lo que ellos están esperando, que alguien se le acerque y le diga quién le puede darle una verdadera identidad. Nosotros éramos así también antes. Queríamos vestir y cuando comprábamos ropa todos los fines de semana, llegábamos a la discoteca solo nosotros. Mire, había que tirarle a la alfombra roja. Y queríamos estar a donde quiera que sonaba algo, queríamos estar ahí, porque queríamos que nos vieran. No teníamos identidad. Usted se ríe, pero es así. Pregúntele a mi esposa. Yo era un morenito privón y feo, porque ahora soy lindo.
Pero todos los fines de semana yo tenía que comprarme una vestimenta nueva para que me vieran un solo día en la discoteca. Porque había un vacío en mi corazón que todavía Cristo no lo había llenado. Y ya para ponérmelo otra vez, ay no, pero no me la puedo repetir porque me la van a ver otra vez. El mismo zapato, no, pero me lo van a ver otra vez. Pero ¿quién dijo que quién te anda mirando los pies? Pero éramos así. No teníamos identidad, Mariano. No hacía falta eso, pero cuando vinimos a Cristo, usted se da cuenta que cualquier ropa a usted le queda bien. Y usted no se siente mal por lo que se pone. Usted no dice, ay, que los zapatos. Bueno, con excepción de algunos que todavía andan por ahí. Pero ya eso no nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos identidad en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Y a mí un vestido, una prenda no me va a quitar mi identidad en Dios. Está aquí la iglesia. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Termino con esto. El punto número 7. Que es las arras. ¿Usted quizá ha escuchado esto? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Dice el apóstol Pablo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, además de que él habla del sello del Espíritu, también habla de las arras del Espíritu. Y las arras es la garantía. Cuando usted compra un apartamento, una propiedad, aunque sea con un abogado notario, hasta que no sellan y le dan un documento de garantía, la propiedad no es suya. Está aquí la iglesia. Usted compra un vehículo y si del vehículo no le dice, mire, esta es la licencia y esta es, ¿cómo le llaman? La matrícula del vehículo. Hasta que esa matrícula no esté en su mano, usted no tiene garantía. Y Pablo dice, ustedes fueron sellados, tenemos el Espíritu Santo, pero también recibieron las arras del Espíritu. Es decir, la garantía del Espíritu. Es decir, que el que tiene el Espíritu de Dios tiene garantía en su salvación. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene garantía de que cuando la trompeta suene se va para el cielo. El que tiene el Espíritu Santo de Dios está seguro para dónde va y de dónde viene. Tiene claro que su identidad no está aquí en la tierra, su identidad está en el cielo. Nosotros somos advenedizos y peregrinos aquí en la tierra. Estamos de paseo. El que me quiera ver, véame ahora, que va a durar un tiempo que no me va a ver. Llegará un tiempo que no estaré más. O él me lleva o él me busca. Una de las dos. Pero mejor que me busque, que todavía no me lleva. Ay, Señor Jesús. ¿Qué significa las arras? Las arras son una garantía o anticipo de la promesa eterna de Dios. Fue un anticipo. Mira, te voy a dar un anticipo. Es como cuando usted va a comprar una casa y le piden un anticipo para comprar la casa. Entonces, ese anticipo es que le da a usted la garantía que esa casa va a ser suya. Entonces, el anticipo nuestro para con Dios es el Espíritu Santo, como era nosotros. Ya Él nos compró en la cruz. Se pagó el precio, nos sella con el Espíritu Santo y nos da una garantía hasta que llegue el día de la redención. Está aquí la iglesia. Así que el persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Lo que Dios te está diciendo, persevera en Cristo. No importa cuán dura sea la lucha, mantente firme. No importa cuánta pecosa te den, a Cristo le dieron más que a la que te están dando a ti. Mantente firme hasta el fin. Si eso lo hicieron con Cristo, ¿cuánto más con nosotros? Con nosotros no han hecho nada. Lo que pasa es que nosotros somos cristianos llorones. Desde que nos pisan un pie, ay, yo por ahí no voy. Me pisaron un pie y no me pidieron perdón. Váyase, ¿por quién la está agarrando? A Cristo lo traspasaron con una lanza y no se apoyó de la cruz. Lo clavaron en un madero y no se apoyó de la cruz. Lo bofetearon, lo escupieron y no dijo nada, porque él sabía que lo que él estaba haciendo era para salvarte a ti. Entonces, para tu propia salvación no puedes tú estar firme y obediente. Está aquí la iglesia. Entonces, el Señor lo que quiere que tú entiendas es que tú eres seguro en Él. ¿Tú eres seguro dónde? En Él, no fuera de Él. Por eso dijo Cristo, fuera de mí
nada pueden hacer. Pero en Él somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Los símbolos del Espíritu Santo, aleluya, muestran cómo Dios obra en nuestras vidas. Esos símbolos son los que dan la evidencia de lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros. ¿Qué te quiero yo decir con tanta gritería y tantas cosas? ¿Qué es lo que te quiero yo enseñar en esta mañana? Que tú no eres cualquier cosa. Tú eres hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie sus virtudes. Las virtudes de aquel que te sacó de la tiniebla y te puso en su luz. Es decir, que tú fuiste llamada con un propósito. Y por ese propósito es que el diablo quiere hacerte la guerra. Por ese propósito es que vienen los problemas. Por ese propósito es que el enemigo te levanta calumnia. Por ese propósito es que el enemigo pone piedra de tropiezo en el camino para que tú te canses y te desvíes y aborte el propósito de Dios en el camino. Ese es el plan del diablo. Pero el plan de Cristo es otro. El plan de Cristo es que tú venzas todas las pruebas en Él. El plan de Cristo es que tú sepas que tiene identidad en Él. El plan de Cristo es que sepa que tú eres salvo y tú tienes una garantía con el Espíritu Santo. Tú no eres cualquier cosa, tú tienes identidad. Eso es lo que Él quiere. Pastor, pero es que es difícil. A ti no te dijeron que iba a ser fácil. Si te vendieron un evangelio fácil, te lo vendieron mal, porque esto es duro aquí. Esto es para valientes. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes los arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana, por favor? Solo los valientes los arrebatan. El reino de los cielos no es para cobardes, es para personas valientes. Y una persona valiente que diga, mira, aunque me hieran voy a seguir, aunque me murmuren voy a seguir, aunque se aparte de mí voy a seguir, yo voy a seguir caminando, yo voy a alcanzar mi salvación, yo voy a seguir a Cristo. Si quieren hablar, que hablen, pero yo no me voy a desviar atrás. Yo no me voy a ir al mundo otra vez. Me permaneceré firme hasta el fin. Esa corona nadie me la va a robar a mí. No, demasiada pecosa ha aguantado yo. Para venir y que a mitad del camino a desviarme. No. Dicen en mi país, hay chichi. Conmigo no. Podrán venir tiempos difíciles. Sí, van a venir. Eso yo lo sé. El Señor Jesús lo dijo. En el mundo tendrán aflicción. En otras palabras, va a haber problemas, va a haber necesidad, va a haber enfermedad, va a haber circunstancias difíciles, pero confíen en mí que yo vencí al mundo. Entonces, la mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en el hombre. La mirada tiene que estar puesta en la cruz, no en el pastor ni en el líder que está haciendo cosas raras. Póngala en Cristo, que nunca le va a fallar. A ese que hay que mirar. Pablo dijo una expresión antes de su muerte, tiempo antes de morir, ya casi antes de la muerte. No me creo haberlo alcanzado todo, pero mi mirada, mi vista está puesta en la cruz, está puesta en el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Lo dieron por muerto, lo abofetearon, lo carcelaron, lo mataron, lo resucitaron, con eso hicieron de todo. Y decía que todavía tenía fuerza para seguir a Cristo. Yo no sé cuánta fuerza tú tienes para seguir a Cristo todavía. Pero una cosa yo estoy clara, y es que el Espíritu de Dios está aquí para darte fuerza y tú sigas avanzando. De una cosa yo estoy clara, y es que el Espíritu de Dios está aquí para guiarte, está aquí para fortalecerte, está aquí para darte vida, está aquí para levantarte si caíste. El Espíritu de Dios está aquí. Y voy a hacer una oración por fortaleza.
Y no es una oración de que, ay, si paso van a creer que estoy débil. Que piensen que me importa a mí. Ore por mí, pastor, que necesito ayuda del